la guitarra que cambió la trayectoria de la música, la trayectoria del rock. Es la guitarra más amada por todos los guitarristas, me incluyo. Es el primer amor guitarrístico de todos. Primero me enamoré de la guitarra como instrumento, como tal, y después empecé ya a ver como te digo, cómo construir una guitarra, porque tenemos tanta madera exquisita aquí en Bolivia. Muy gracioso porque comencé en la baranda del departamento donde vivía a lijar las maderas, a hacer cosas. Y la casualidad que al frente del edificio donde vivíamos había una mueblería. Entonces fui una tarde y el dueño había sido mi amigo, nos conocíamos. Entonces le dije, mira, estoy haciendo eso. Y muy amablemente él me dijo, pero ven aquí, me dijo, ven con toda confianza. Entonces ahí empecé, digamos. Ahí construí mi primera guitarra. La gente piensa que cuando tú los patrocinas está ganado el proceso, y eso lamentablemente escapa de tu buena voluntad, de tu buen trabajo. Porque tú haces un buen trabajo como abogado, pero no emites resoluciones. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Este podcast donde conocemos a personajes interesantísimos de todos los rubros. El día de hoy, este episodio es traído gracias a la marca personal. Estamos subiendo muchos videos tratando de complacerlos a ustedes con el mejor entretenimiento. Lo único que les pido, como todos los episodios, darle like, nos ayuda un montón, y además comentar qué opinan de esta entrevista. Enseguida vamos a conocer al invitado que de por sí yo creo que les va a agradar, y además de esto, ¿qué opinan de todo lo que estamos publicando, haciendo, entrevistando? Dejen sus sugerencias de próximos invitados en los comentarios, que los voy a leer, y así traemos al mejor contenido, a los mejores personajes, y por supuesto seguimos aprendiendo. Muchas gracias. El día de hoy, señores, estoy con Álvaro García. ¿Cómo estás, querido Álvaro? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias por darme cobertura en tu programa y felicitarte por el podcast que haces, por tomarte tu tiempo para buscar personas y entrevistar personas, ¿no? A ti las gracias por el tiempo. Me estabas comentando un poco de lo que, venimos hablando desde que nos conocimos de manera interesante, y además de esto es que yo creo que tus facetas van a sorprender, como lo hizo conmigo, a las personas que escuchan este podcast y que lo ven, porque eres una persona muy interesante, no solo por lo que haces, sino por cómo lo haces, por cómo separas tu vida. Pero bueno, parto con esta pregunta, como con todos los invitados. ¿Quién es Álvaro García? Bueno, soy otro sucrense más que no me he criado aquí prácticamente. Yo me crié en el Beni, entonces, pero vivo ya 20 años aquí en Sucre. He vuelto a la tierra que me vio nacer y, aquí eché raíces, aquí salí profesional, aquí hice mi carrera con mi profesión, me dediqué a la música, y ahora a la gastronomía, y ahora con la fábrica de guitarras en la que estoy muy entusiasmado por emprender aquí en la ciudad, ¿no? Qué bien, felicidades por todo lo que haces. Seguro que siempre, como decimos con los invitados, es difícil emprender. Trato de traer emprendedores que nos cuenten desde primera mano su experiencia. Y quiero partir con esa pregunta porque estamos viviendo en Bolivia una época bien especial para emprender. No solo porque esto ha pasado otras ocasiones, ¿no? Con la inflación y todo lo demás, sino que ahora con las redes sociales, todo el espectro que nosotros tenemos del miedo de sentir de qué va a pasar, la incertidumbre, pega súper fuerte, no solo en las personas de a pie con trabajo, sino en los emprendedores. ¿Tú qué crees? ¿Todo esto es verdad? Sobre todo en los emprendedores, porque sobre todo en las personas que necesitamos surtirnos de suministro de otros países, como es mi caso, ¿no? Entonces, la especulación y la subida del dólar le afecta a todas las personas que importan cosas para sus actividades laborales y empresariales, ¿no? Entonces, afecta demasiado. No solo afecta en una mínima porción, sino afecta demasiado. Sí, sin duda. Y es lo que hemos estado notando, la opinión de los emprendedores, la salud mental. De todo esto vamos a procurar hablar en este podcast, querido Álvaro. Y quiero partir para conocerte un poco más y que lleguemos al punto de los negocios, que por supuesto me interesa muchísimo. Tu educación, me decías, estuviste prácticamente desde el inicio aquí en Sucre porque naces aquí, pero te crías en el Beni. En el Beni. ¿Y por qué se da esto? ¿Por tu familia? Mi papá era médico, entonces él era del Beni, se vino a estudiar aquí a Sucre, conoció a mi mamá, se casaron, tuvieron hijos, y yo me fui a los 5 años. Antes de cumplir 5 años me fui al Beni por el trabajo de mi papá, porque mi papá era del Beni, entonces él volvió a su tierra y nos llevó a todos. Estuve viviendo en
la ciudad de Reyes, de los Santos Reyes, 7 años. Después nos mudamos a San Borja, 7 años. Y yo me mudé después cuando salí bachiller a Trinidad, 3 años. Y después me vine aquí a Sucre y ya me quedé. Te pegaste. Sí. Al final te casaste aquí. Sí, aquí me casé con una sucrense, tengo mis hijitos sucrenses, ya eché raíces aquí en Sucre. Qué bien, felicidades. Sucre es muy especial. Hermoso. ¿Sí? ¿Qué opinas de lo que ha pasado en este tiempo que, bueno, naciste, estuviste tanto tiempo fuera, aunque ya vas varios años aquí emprendiendo y en Sucre, ¿ha cambiado tu perspectiva? Claro que sí. O sea, en realidad, ahora ya he vivido la mitad de mi vida en Sucre, entonces, claro, ha cambiado muchísimo. Hablando primeramente de la ciudad, ¿no? Cuando llegué hace 20 años era súper chica, no había tanto movimiento económico como hay ahora, no había tanta globalización en muchos aspectos por el tema de que hay muchas personas migrantes de otras ciudades también, como muchas que se van, pero aquí también vienen muchas y vienen a invertir, entonces sí ha cambiado bastante, ha crecido demasiado la ciudad también, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, ahora he tenido la oportunidad de conocer muchas zonas por diferentes motivos laborales y me sorprende lo grande que está la ciudad, lo mucho que ha crecido, ¿no? Sí, y yo creo que como toda ciudad, aunque nos digan ciudad pequeña, ¿no? O sea, movemos un montón, no solo de dinero, sino de gente. Mucha gente viene a Sucre. Mucha gente del extranjero viene a Sucre por el tema cultural también, ¿no? Entonces, tenemos mucha afluencia de turistas y eso es lo que mantiene también una dinámica económica en la ciudad, ¿no? Así es, y es muy importante. Tú me decías que eres abogado, ¿verdad? Soy abogado, sí, de profesión. ¿Cómo te animas a estudiar abogacía de profesión? En realidad, desde que tenía como 11 años ya tenía tenía la percepción de que quería ser abogado, ¿no? Ojo, wow. Claro. ¿Y cómo así? ¿Cómo te surgió? En realidad mi hermana mayor estudiaba Derecho, entonces tengo unos tíos también que son abogados y bueno, me fui inclinando, como te digo, desde mis 11, 12 años tal vez. Fue lo que más me llamó la atención cuando estaba en la época de colegio, ¿no? Historia cívica, entonces fui como enfocado a eso. Entonces la facilidad de comunicación también que hace mucho. Y me decidí por estudiar Derecho y empecé, como todo, bachiller y después te vas de tu casa a estudiar. A estudiar. Claro. ¿Siguen siendo creo que son 5 años en Derecho? Cuando yo estaba eran 5 años, no estoy muy seguro. Creo que ahora son 4 años en la Universidad de San Francisco Javier. No estoy muy seguro. Yo no estudié en la San Francisco Javier, ¿no? Ah, ¿no estudiaste en la San Francisco? No, yo salí profesional en Univalle. Ah. Porque cuando yo me vine aquí a Sucre, llegué como a mediados de año. Yo estudiaba en la Universidad Autónoma del Beni, que era la estatal en Trinidad. Entonces, cuando vine aquí, intenté hacer mi convalidación y solamente me convalidaban la entrada. Entonces, yo no quería perder los 3 años que tenía Entonces, decidí ir por la Universidad del Valle y que me convalidaron. No todo, pero bueno, estaba mejor que la San Francisco Javier, ¿no? Claro, que empezar de cero, ¿no? Claro, imagínate. Claro. Qué bien, qué lindo, porque es una profesión, te digo, hemos tenido un abogado aquí, no hemos hablado de abogacía, hablamos de gastronomía con Federico Guardia, y tú también me dices que te dedicaste a la gastronomía. A ver un poco de esa parte, ¿cómo? Bueno, te soy honesto, en mi familia García, aquí en el Beni, todos tienen muchas actividades con la gastronomía. Así. Sí, entonces, desde muy chico también me interesó mucho el tema gastronómico, entonces, nada, el 2016 decidí emprender un restaurante online de comida exótica. Ah, caramba. Se llamaba Exotic Fast Food. Teníamos un menú que consistía prácticamente en lagarto, piraña. Piraña. Y diferentes especies de pescados del Beni. Entonces teníamos como unos 14 platos así, pero eran todos exóticos, ¿no? Claro. Teníamos lagarto con crema, lagarto a la diabla, que es con picante, lagarto con diferentes salsas. Teníamos solo chicharrón de lagarto, teníamos piraña fritas, teníamos sopa de piraña, un montón de platos y pescados también, ¿no? Qué locura. ¿Y cómo les fue? La verdad nos fue muy bien, pero empecé a saturarme con esto de la profesión, del derecho y el restaurante. Entonces decidí hacer un paréntesis con la cocina y dedicarme a la profesión, ¿no? Claro, porque además suma tiempo y necesitas administrar el negocio. Eso es claro, demasiado tiempo. Entonces nosotros con mi esposa administrábamos todo, hacíamos todo. Entonces
era súper cansador, ¿no? Y ella también es abogada, entonces, pucha, hacíamos de todo. Y con los bebés que eran chiquitos, entonces había que partirse en 100, pero bueno, no es imposible, ¿no? La verdad, se puede hacer todo. Así Si es. te ordenas y realmente le pones, o sea, te pones como meta y tu propósito es hacerlo bien, cada día va mejorando todo, cada día va mejorando y mejorando. Sí, además que con disciplina todo se puede. Claro. Y yo creo que esto que dices es muy interesante porque hay muchas personas que, hablando un pedacito de lo que dijiste, están interesados por ahí por emprender en la gastronomía. Claro. ¿Cómo te animaste a hacerlo? ¿Cuál es el proceso para lanzar tu restaurante online? El 2016, en mayo más o menos, como te digo, tengo un tío en Trinidad que tiene un restaurante muy grande y muy popular, muy conocido en Trinidad, que se llama Pescadería Don Pedrito, que se especializan en pescados y lagartos, etcétera, etcétera. Entonces a principio, cuando me fui a vivir a Trinidad, cuando salí de bachiller, yo viví 6 meses con ellos. Entonces, nada, era muy cotidiano para mí ver todo, ¿no? Cómo hacían, cómo se administra y cómo se desenvuelve realmente la actividad en un restaurante. Entonces, como te digo, siempre hemos tenido la afición por la cocina. No solamente oriental, sino chuquisaqueña. A mí me encanta cocinar cosas de Sucre. Entonces, nada, me fui a Trinidad, estuve como 2 semanas de ayudante de cocina para perfeccionar la técnica en todo. Y nada, me vine aquí ya y empezamos. O sea, yo llegué domingo de Trinidad y empecé a hacer todo el tema de propaganda, de organización, para ver cómo lanzar realmente, cómo aceptaría la gente este tipo de comida que no es muy habitual en Sucre, ¿no? Sí. Que no tienen picante, que no tienen papa, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Que no tienen lo habitual en las comidas típicas de Sucre. Entonces, nada, empecé a hacer una promoción con mis amigos más cercanos. Entonces, para ver qué les parecía la idea, ¿no? ¿Qué tal? En primer lugar, comida, o sea, probando claro, el sabor. Qué pedía, ¿no? Claro. Sí, estaba rico. Entonces resultó con mis familiares, con mis amigos, con no amigos tan cercanos. Entonces fue corriendo la voz y en cuestión de, sería exagerado tal vez, pero la verdad, en una semana empezamos así a vender a full. Claro. Wow. Y, o sea, se abría todos los días, me podía pedir todos los días, pero viernes, sábado y domingo era así a reventar, ¿no? De locos. Claro, y fue muy intenso para nosotros, fue muy linda la experiencia. Y así conoces mucho más gente, tal vez, y bueno, eso fue muy lindo, fue muy linda experiencia. Muy constructiva. Claro, también. Además que en ese tiempo, cuando yo empecé con este tema, fui miembro de una sociedad de uso sostenible de la carne de lagarto. Entonces no era carne ilegal también que comprábamos ni que traíamos, sino que éramos miembros de una sociedad, de una pequeña cooperativa, se puede decir, que hace uso sostenible de esto, ¿no? La carne de lagarto. Claro, entonces fue también eso que me gustó mucho, pertenecer a esto, conocer a ese tipo de personas. Y la dinámica de cocinar, atender a la gente, que te hablen, que te escriban, eso fue muy intenso. Qué bueno. ¿Lo hacían todo por WhatsApp? Claro, exactamente, todo por WhatsApp. Pasan en su dirección. Claro, exactamente. Y llegaba el lagarto. Claro, y el envío era gratuito, entonces había que generar un poco de movimiento económico también, porque las personas que trabajaban con nosotros, igual, o sea, tenían ya por lo menos una entrada económica que no era muy grande, pero era una entrada económica. Claro, un ingreso ya. Claro. Qué locura. Qué Sí. locura. Y, oye, no sabía esto de ti, sin duda, y qué genial. Que sí, fue muy intenso, fue muy bonito. Y al final decides cerrar, como tú me decías, claro. porque ya era demasiado, te estabas quemando prácticamente, claro. Y te vas a la parte profesional. Sí. Y aquí voy con la pregunta, ahora la parte profesional la sigues ejerciendo. Claro que sí, claro. ¿Y qué haces? ¿Cómo te desempeñas? Yo soy un abogado que, no litigo mucho, en realidad, porque me he especializado en materia agraria, entonces atiendo todo ese tipo de procesos agrarios, que se tramitan obviamente en el Tribunal Agroambiental aquí, ¿no? Y que, derivan también en amparos constitucionales. Entonces, otra rama del derecho súper interesante también, que va vinculado a lo que yo he estado siempre en contacto, con la tierra, con árboles, con todo, porque en el Beni, o sea, como te digo, yo crecí en el Beni. Entonces,
por azares de la vida, todo ha ido engranando en relación a donde yo he vivido y todo eso. Entonces estoy muy agradecido, la verdad, con todo lo que la vida me ha dado hasta ahora, ¿no? Salud, sobre todo, para mí y para mi familia. Eso es lo importante. Se Claro. dice que tenga salud, además. Claro. Y esta pregunta que te iba a hacer era, con el derecho agrario hemos tenido, ya te comentaba alguien de derecho, pero nunca habíamos hablado de derecho agrario. Sí. Es el manejo de tierras, Claro. todo lo que tiene que ver con propiedades. Todo lo que tiene que ver con propiedades agrarias, pequeñas, medianas y grandes propiedades, ¿no? ¿Cuál dirías que es la más grande que te ha tocado administrar o trabajar? Bueno, a un amigo ahora, solamente un cliente que tiene extensas propiedades de tierra, ¿no? La más grande, si no me equivoco, llega a las 20.000 hectáreas. ¡Wow! Entonces, 20.000 hectáreas. 20.000 barrios de Sucre, digamos. Sí, es una Claro. montaña completa. Claro. ¡Wow! Las extensiones territoriales en el Beni, en Santa Cruz, en Pando son extensas. Claro, es todo plano, ¿no? Claro, y las personas utilizan su tierra para ganado. Para ganado, sobre todo. Mayormente. Generalmente. Okay. A todas las personas que yo atiendo son ganaderos, ¿no? Ganaderos. O sea, utilizan la tierra para sembrar pasto y para su actividad ganadera, para su acto ganadero. Claro. ¿Y hay algún límite que tú dirías que por ley se puede tener? Claro que sí. O sea, desde la promulgación de la última Constitución o de la nueva Constitución Política del Estado, solo puedes tener 5.000 hectáreas. Wow. Así como persona. Claro, como persona. ¿No? Como empresa es... Bueno, es que, ¿cómo te puedo decir? Estas personas ya manejan como empresas ganaderas sus... Claro. Exacto, así ya puedes tener Claro. más extensión. Y, como te digo, es una parte muy interesante del derecho, que tiene mucha responsabilidad, como todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Wow, qué locura. Y bueno, ahí empecé a desenvolverme de forma profesional y por eso tuve que hacer paréntesis en algunas actividades que quería que eran más pequeñas, ¿no? Como la cocina. Como la cocina. Claro, y no, porque realmente no nos daba tiempo, no me daba tiempo. Claro. Además, mi bebé era súper chiquita, necesitaba atenciones también, entonces, bueno, como todo, ¿no? Necesita organizar tu tiempo para todo. Sí, así es, y el enfoque es el que hace crecer las Claro, cosas. claro. Porque si estás enfocado en 2 liebres, nunca vas a agarrar ninguna de las 2. Exactamente. Entonces, fue, como te digo, fue muy intenso y estoy muy agradecido con lo que me tocó vivir con la gastronomía. Pero escogí por mi profesión porque mi profesión es lo que me ha dado todo lo que tengo, ¿no? Sí es. Es lo que me permite hacer muchas cosas. Wow, qué lindo. Oye, qué interesante. Esa parte del derecho no la conocía. Y sobre todo estas normas y estas bases que probablemente para las personas de ciudades quizás que están un poco más conjuntas en edificios o con propiedades, no las vemos, ¿no? Tierras de 5.000. Claro. Bueno, aquí en Sucre también hay grandes extensiones de tierra sobre todo por el Chaco, ¿no? Sí, eso es verdad. Entonces hay personas que tienen bastantes tierras, entonces generalmente, como te digo, yo estoy muy agradecido con Sucre porque aquí está el Poder Judicial. Entonces todos los procesos en última instancia se definen aquí en Sucre. Entonces eso me permitió a mí tener mucho más trabajo porque me conoce mucha gente de donde yo vengo, entonces muchos colegas, y esos iban recomendando mi trabajo también en Santa Cruz y así se fue pasando la voz que yo vivía aquí. Entonces fue muy interesante la cosa respecto al tema laboral en ese aspecto, ¿no? Qué bien. Como aquí está el Tribunal Agroambiental, entonces todos los procesos derivan en Sucre y así se va. Así se fue haciendo todo lo que yo hice profesionalmente hasta ahora aquí. Claro, y además que es un esfuerzo fuerte, no solo de que tienes que ir a los trámites, sino claro, intelectualmente. Claro, ¿no? o sea, tienes que ver todo en realidad, ¿no? Sí, investigar. Todo lo que conlleva que tú patrocines un proceso. Desde cómo va a encarar la primera impresión con el cliente, qué tanta confianza le vas a dar por tu trabajo, ¿no? La gente piensa que cuando tú los patrocinas está ganado el proceso y eso lamentablemente escapa de tu buena voluntad, de tu buen trabajo, porque tú haces un buen trabajo como abogado, pero no emites resoluciones.
Claro, ese no es tu trabajo. Claro, o sea, entonces, nada, ser honesto con el cliente, decirle, estas son las cosas y así va todo encaminado, ¿no? Porque si tú contratas mi servicio, yo te digo a la entrada, sí, no te preocupes, vamos a ganar a la primera, te estoy mintiendo. Sí, sí. Todos los que saben un poco de normas y saben cómo se maneja la justicia aquí Sí. en Bolivia, va a pensar, me está mintiendo, porque no puedes decirle eso a un cliente. No puedes asegurar No, que no, va a no, ir no puede, no puede. O sea, así tengas 99% de probabilidades, siempre va a quedar 1% de probabilidades que puede hacer la diferencia. Entonces, Sí. tú garantizas tu trabajo. Sí. Y si tu trabajo es bueno, entonces significa que tienes un buen resultado. ¿Ya has atendido propiedades pequeñas, de tierras Claro, pequeñas? claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, la más pequeña que hayas atendido. No, hemos atendido pues propiedades de, no sé, menos de 1 hectárea, digamos, que están en el área rural, ¿me Es entiendes? muy ¿no? versátil eres. Claro, o sea, es que no puedes en este rubro decir, no, solamente atiendo de 5.000 hectáreas para arriba. Que son, no te va a llegar todos los días, ¿no? Qué bien. Entonces, tienes que... Ahí va también cuán humano puedes ser tú Sí, en relación a tu trabajo, ¿no? sí. Es muy importante eso. Claro. Y estoy pensando justo con todo esto que a veces hay de conflictos de propiedad, de temas de nombres. Claro, de hay un tierra. montón de cosas que escapan de tu muy buena voluntad, igual que como abogado tú no vas a decir no. Sí. O sea, si ves una persona que realmente necesita tu ayuda, ahí está tu ética profesional y tu humanismo para decirle, claro, sí, lo voy a atender, aunque no tengan los recursos para poder pagarte, que en realidad, tarde o temprano la vida igual te va a recompensar por eso. Sí. Si no lo hace por ti, lo va a hacer por tu hijo, por tu familia o por algo. Entonces, es normal que tú agarres y más bien, con el poco conocimiento que tienes, tengas la capacidad de tratar de ayudar más bien. Sí, sí. Además que das lo que recibes lo que das. Exactamente, o sea, como te digo, no... inclusive hay momentos donde tú ves las buenas o las malas intenciones de las personas cuando te quieren contratar, ¿no? Entonces, si tú ves una mala intención, tú, por más que sea 100.000 hectáreas, tú le dices, no te voy a atender. Lo notas, ¿no? Claro. Entonces, es normal. Sí. Qué loco esto. Y me rompe la cabeza porque, claro, te pones a pensar que en Bolivia hay muchas personas que se dedican a la ganadería, Claro. que necesitan esas tierras. Y justamente la justicia realmente en el país, pues, depende mucho de muchos otros factores que no realmente la justicia misma. Y ese es el detalle. Claro. Y a veces el tema de apelar esto, tú como un abogado vas, apelas, ¿cuál dirías que es el caso que te hace recuerdo más difícil en el que hayas tenido que meterte y apelar? Hasta ahora seguimos en un proceso súper complicado Con un cliente. con una familia, ¿no? Guay. Entonces, y que es un proceso contra el Estado. Que son los más difíciles. Exactamente. Sí. Entonces, llevamos exactamente, van a ser 9 años. ¡Wow! 9 años. Claro, 9 años. Oh, qué locura. 9 años. Entonces, como te digo, ahí escapa la muy buena voluntad o el conocimiento del abogado, ¿no? Porque todas las etapas procesales, por más que tú seas pantaleón de alense, no te las puedes saltar. O sea, tienes que continuar una secuencia. Paso por paso. Claro. Y precluye una etapa y se abre otra y otra y otra. Son muchos recursos que hay que activar. Entonces, como te digo, ya van a ser 9 años con esta familia. Wow, qué locura. Un tema agrario. Sí, ¿y cómo manejas? Debe ser estresante, ¿cómo manejas todo ese estrés? Claro, imagínate, o sea, está confiando una familia su patrimonio en ti. Literal. Literal. Entonces tú tienes que tener la suficiente madurez profesional y la ética profesional para decirles la realidad del asunto. Sí, es verdad. O sea, si tú ves que no va a prosperar un proceso, tienes que ser hidalgo, decirle, no, esto no está, no, o sea, no hay nada que hacer. Por más que, como te digo, aquí el dinero a veces no importa, sino es cómo vas a hacer tu trabajo, porque por más que te quieran pagar lo que te quieran pagar, tu ética no te va a permitir mentirles a una persona, o tal vez sí, o tal vez no, pero en mi caso no, digamos. Claro. Entonces mejor le dicen, no se puede, y si te dice, pero a mí me ha dicho que otro abogado, tú agarras y le dices,
está en todo su derecho de tomar los servicios de otro profesional. Claro, claro, porque además imagínate si tú prometes algo que no puedes... Claro, o sea, ¿Cómo queda tu imagen? claro, y no se va a morir con esa persona, sino esa persona va a decirle a otro, no, mira, él no es honesto, pasó esto, no pasó esto, etcétera, etcétera. Y ahí el único que va a quedar más eres tú. Sí, sí, es verdad, querido Álvaro. Y qué locura. Gracias por hablarme de este tópico que no tenía ni pensado hablar, pero es de lo más interesante porque también debe haber, te digo, llegamos a personas de todas latitudes y por ahí si hay alguien en Bolivia que necesitaría ayuda con esto, yo creo que eres el indicado porque al final, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este tipo de casos? Llevo exactamente, a ver, ya 15 años. 15 años, wow. Claro. Qué locura. Desde que comencé con el primer seguimiento que me dieron, ¿no? Claro, con tu primer cliente. Claro. Qué locura. Ni siquiera con el primer gigante, sino con el primer seguimiento que me dieron para hacer un proceso agrario, ¿no? Desde que realmente me interioricé en esto. Sí. Has debido aprender mucho y es una parte muy importante. Trabajando aprendí mucho, la verdad. O sea, trabajé mucho aquí en Sucre, en muchas instituciones, ¿no? Entonces, eso me sirvió de muy buena escuela para después decidir ya hacerlo solo. Claro, emprender con ese aspecto. Qué bueno, querido Álvaro. Y ahora vamos a entrar al segundo bloque después de una corta pausa donde ya vamos a hablar de, bueno, tus guitarras. Nos has traído una, claro a ver, sí. La vamos a mostrar y bueno, vamos a hablar un poco de lo que haces allí, si te parece bien. Claro que sí. Claro Perfecto. que sí. Enseguida volvemos, señores, a Experiencias con Gabo Chavarría. Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría, bloque 2, charlando con Álvaro García. Bueno, ha rimado y es tiempo de hablar de música. Justamente por eso hice la rima. Querido Álvaro, me acabas de hablar de tu etapa tu etapa actual de profesional dentro de la abogacía y creo que es algo muy interesante decir que si bien tienes esta faceta, que está increíble por lo que nos has comentado, también tienes otra. Las guitarras. A ver, coméntanos cómo empieza tu sueño con las guitarras y cómo continúas. Mi sueño por la guitarra, bueno, comenzó la primera vez que agarré una guitarra fue a mis 7 años más o menos. O sea, sí. que pude agarrar una guitarra, ¿no? ¿Qué pudiste? Claro, que agarré una guitarra. Wow, 7 años. Y tal vez se me dio porque podía cantar desde muy chiquito, ¿no? Entonces tenía ese don, creo, esa habilidad de poder cantar. Entonces fue como que más fácil interiorizarme a un instrumento. Entonces cuando era chico, después tipo 9 años, era monaguillo en la iglesia donde vivía en Reyes. Wow. Y teníamos un instructor que era diácono, que se estaba preparando para ordenarse como sacerdote, que tocaba guitarra. Entonces, como éramos hartos chiquitos de 9 años, siendo monaguillos, nos invitó a que vayamos para aprender a tocar guitarra. Entonces éramos muy chicos, ¿no? Entonces nos decía, bueno, esta es la guitarra, agarren así, pero nos poníamos a jugar, o sea, queríamos ir a jugar fútbol en vez de estar tocando guitarra, digamos, claro. Entonces esa fue como que la primera vez, digamos, que pude estar en contacto con una guitarra. Y después ya a los 13 años. O sea, ya a los 13 años, con algunos amigos del colegio, que ellos empezaron a tocar guitarra, que eran un poquito más grandes que yo les dije, yo tengo una guitarra. Entonces desempolvé una guitarra que tenía mi mamá y ahí sí que ya fue como que mi gran amor, digamos. Ya, o sea, que la agarré y... Te enamoraste. Claro, o sea, ya dejé todo por la guitarra. Wow. O sea, era horas de días, meses, así. Practicando. Claro, o sea, y además yo vivía en el Beni, donde en los 90 la información era... No había información, ¿no? Tenía que, prácticamente, era o tu profesor de música, tal vez alguna persona que sabía tocar, y le decías, ¿cómo es esta nota? Te tenías que dibujar, así. No era como ahora, ¿no? Que ahora tenemos acceso a todo. Realmente los jóvenes tienen muchas facilidades para hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo fue así. Entonces, muchas cosas las aprendías por accidente, las descubrías por accidente. Entonces, y escuchando música, ¿no? Empezaba a agudizarse tu oído y podías reconocer algún acorde. Entonces, ahí fue que me empezó a
a gustar la guitarra a ese extremo, ¿no? A estar todo el día practicando después del colegio, en la mañana, en vez de hacer la tarea con la guitarra. Claro. Entonces después, así empecé a tocar. Ya cuando salí bachiller, me fui a vivir a Trinidad y ya no, o sea, ya no tenía ese tiempo como cuando estaba en colegio, ¿no? Para tocar y tocar. Entonces me dedicaba al deporte también, entonces, y a la universidad. Pero el 2002 fue el año donde realmente ya me metí a la música como ya no solamente como un hobby, sino como algo serio. Algo serio. Con unos amigos que ya tenían una banda, yo nunca había tocado una guitarra eléctrica ni nada, entonces me dijeron, oye, ¿vos sabés cantar? ¿No querés cantar con nosotros en mi banda? Claro, ya era un sueño, digamos, ¿no? De una. Claro. Entonces justo congeniábamos con el estilo musical y fue muy instantánea la química, como dicen, ¿no? Fluyó. Claro. Y me decía, ¿sabes tocar guitarra? Claro, le decía. ¿Sabes tocar guitarra eléctrica? No. Entonces ahí empecé a agarrar la guitarra eléctrica que ellos me prestaron y empecé otra vez la misma, a practicar, así, a meterme a ese mundo, ¿no? Día y noche. Claro. Y bueno, hicimos una banda que se llamaba Vértigo en el Beni. Y éramos 3 jóvenes ahí viviendo la loca aventura de ser rockstar, digamos, en una ciudad donde la música habitual era música latina muy romántica, salsa, merengue, bachata. Es de rockstar. Claro, o sea, y reggaetón, ya estaba surgiendo el reggaetón, entonces. Y nosotros, no sé, tocábamos, que no era un rock como tal, ¿no? Tocábamos Enanos Verdes, Maná, un poco de Soda, Vilma Palma, digamos, ¿no? Alguna que otra así en inglés. Pero no era lo habitual que escuchaban los jóvenes en ese contexto en el que vivíamos en el Beni, ¿no? O sea, a todos les encantaba o la música muy romántica, estaba de moda Alberto Plaza, Nicho Hinojosa, esas cosas, y Ricardo Arjona, Alejandro Sanz y todo eso. O les gusta la música tropical, ¿no? Les gusta la cumbia, les gusta el merengue, la salsa, la bachata, la música brasilera también. Entonces, había gente que les gustaba nuestro estilo, que eran nuestros amigos de nuestros amigos, y eran personas un poquito mayores que nosotros, ¿no? Entonces ahí como que fue ya que me fui metiendo en la música como tal. Entonces tocábamos muchísimo en colegios, en festivales, donde sea, donde nos digan vamos a tocar. Claro, es que estábamos con esa energía, con esa vitalidad realmente de estar así, no perdiendo el tiempo, ¿no? Pero con esa predisposición de estar tocando y tocando y tocando. Claro. Llevábamos nuestros instrumentos nosotros. Hacíamos todo, o sea, era muy, muy, muy lindo, una etapa muy, muy, muy bonita. La recuerdo con mucho cariño, con mucha añoranza, ¿no? Como te digo, tocábamos en todo lado. Un festival de un colegio, tocábamos al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y así. Después había el único pub en Trinidad, se llamaba Palo Diablo, y ahí tocábamos viernes, sábado, así. Oh, wow. La banda oficial. Claro, llueva, truene, caigan cuchillos, igual. Tocábamos viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado. Y hice una muy linda amistad con los integrantes de la banda porque nos veíamos todos los días. O sea, no entiendo cómo había tantas ganas realmente de hacer las cosas en ese tiempo. O sea, estábamos juntos toda la tarde ensayando. 2 ya éramos universitarios, 1 era bachiller. Y en la mañana él estaba en el colegio. Nos íbamos en la tarde a su casa. Ahí estaban todos los instrumentos. Y todo el día toda la tarde hacíamos bulla. Después nos íbamos yo a la universidad, mi otro amigo a la universidad y así. O sea, estuvimos un año, o sea, realmente juntos todo ese año, tocando y tocando y ensayando. Fue una etapa muy linda en mi vida. Hice muchísimos amigos, conocimos mucha gente que ya estaba metida en esto de la música, ¿no? No solamente en el disque rock que tocábamos, ¿no? Sino con hartos amigos que tenían orquestas así para fiestas y todo. Entonces fue muy lindo, la verdad fue muy lindo. Fue una época muy, muy intensa
Y ya cuando me vine al siguiente año a vivir aquí, también hicimos una banda con mi primo, que él es músico también, y es abogado también. Entonces, nada, conformamos una banda y fue una etapa muy linda también. Y también fui tocando con hartas personas de aquí a Sucre, conociendo muchos músicos, muchos amigos. Y nada, el 2019 hice un viaje al Beni. Ya tenía mucha afición en realidad por hurgar las cosas, por armar, desarmar. La única guitarra que tenía, ¿no? Era así fui interiorizándome más en esto de la lutería, ¿no? O sea, hurgando, arruinando, volviendo a arreglar. Si no podía, la llevaba de una persona que es un luthier aquí, que era el único que había. Bueno, que es el único realmente que tiene una carrera de luthier, ¿no? Que iba y le preguntaba cómo se hace esto. Entonces, así fue como que para mí, iniciando este tema de cómo construir, ¿no? No solamente cómo tocar guitarra. Sí, cómo construir. Sí. Entonces viajé el 2019 al Beni y me traje madera. Como por el trabajo de mi papá siempre hemos estado vinculados con la madera, porque mi papá era médico de aserraderos en el Beni, entonces siempre había madera alrededor de nosotros y desde chicos mi papá nos ha enseñado, digamos, el tema de la tierra, la madera, etcétera, ¿no? Porque allá es así, aprendes nomás, porque es el medio donde vives, ¿no? Sí. Entonces, nada, me traje unos bloques de madera, empecé a investigar, a descargarme planos, es lo bueno ahora de la globalización, de la tecnología, de la información que está a un clic, Sí, a segundos de buscarla. Entonces me empecé a buscar planos. Fue muy difícil porque en realidad puedes tener la información, pero los implementos para la construcción. Sí, son otra cosa. Entonces es muy gracioso porque comencé en la baranda del departamento donde vivía a lijar las maderas, a hacer cosas. Y la casualidad que al frente del edificio donde vivíamos había una mueblería. Entonces fui una tarde y el dueño había sido mi amigo, nos conocíamos. Entonces le dije, mira, estoy haciendo eso, y muy amablemente él me dijo, pero ven aquí, me dijo, ven con toda confianza. Entonces ahí empecé, digamos, ahí construí mi primera guitarra. Wow. Claro, llena de errores, pero no importa, o sea, ahí la construimos. Es el 2019. Ahí nació. Claro, y ahí empecé a investigar más. Y después hice un viaje y empecé a buscar ya herramientas y todo eso. Materia prima. Claro, es materia prima tenemos todo aquí, Sí, ¿verdad? pero los insumos para la construcción no. Entonces, así se fue dando. Eso fue lo que pasó para que yo empiece a construir guitarra. Primero me enamoré de la guitarra como instrumento, como tal, y después empecé ya a ver como te digo, cómo construir una guitarra, porque tenemos tanta madera exquisita aquí en Bolivia, pero tanta que te sorprendería. Sí, debo ser la envidia de los americanos. De los europeos, los chinos, los Todos. americanos, claro. Entonces, eso fue lo que me motivó a empezar a construir. Porque en mi casa siempre había harta madera, ¿no? De muy buena calidad. Teníamos mucha mara o caoba, que es la madera más cara que hay, ¿no? Entonces, después fui trayendo un poco más y llegó la pandemia. Llegó la pandemia, entonces ya todo se paralizó, todo lo que pasó, ¿no? En realidad. Entonces ya fue mucho más difícil continuar porque ya no había cómo hacer. Cuando ya empezaron a liberarse un poco más las medidas de bioseguridad y dejaron que ya la gente un poco vuelva a retomar sus actividades, volví a la mueblería de mi amigo, que muy amablemente igual me permitió volver. Entonces ahí empezamos a retomar esto de crear guitarra. De hacer guitarra. Y el 2020, a finales de 2020, principios de 2021, un amigo también que se dedica a construir guitarra, Sebastián Baptista, me ofrece un lugar en su casa, que su papá tiene una fábrica de muebles. Entonces
Me dice, a mí me encanta, ¿por qué no armamos una empresa? Me dice así, ¿no? Y claro, es súper joven, entonces me dice, hagamos una empresa de lutería y todo. Entonces, estaba todavía la economía abajo con el tema de la pandemia. Entonces, llevamos todo a su casa, empezamos igual. Él se dedica a construir guitarras clásicas. Y nada, en su casa seguimos con esto de la lutería, tal vez con un poquito más ya de conocimiento por el año y medio que ya tenía de investigaciones y etcétera, etcétera. Entonces, me comunico con el guitarrista tal vez más reconocido de Bolivia, o el mejor guitarrista en guitarra eléctrica, que es Don Glenn Vargas, el guitarrista track, que ya habíamos tenido una amistad previa, y le comento, estoy haciendo esto, y me dijo, ya quiero una, sí. De una. Claro, después tenía ya una muy estrecha amistad con don José Luis Antelo, el guitarrista de Dixie, otro guitar hero de todos los guitarristas de Bolivia, que me dijo lo mismo, por favor, quiero una así. Entonces, otro gran amigo de aquí de Sucre, Peter Stumble, que es guitarrista, que somos muy amigos, que confía en mi trabajo y me decía, yo quiero otra guitarra así. Entonces, ya empezamos a hacerlo de forma un poquito más profesional. Otro amigo de Santa Cruz, Beto Ibáñez, me dijo lo mismo, ya quiero una guitarra. Entonces ya empezamos pasó de ser un hobby a una actividad económica alternativa. Entonces nada, ahí empezamos a trabajar y a hacer las guitarras, y el 2021, en septiembre, hice mi primera Expo Guitar, que era mostrar todos los trabajos que habíamos logrado hasta ese momento, invitando a los mejores guitarristas de la escena del rock, a don Glenn Vargas, a Popi Antelo, a José Luis Antelo, a Beto Ibáñez, Song Myung, que es uno de los mejores productores de Bolivia. Entonces, artistas locales también, como es Gonzalo Pardo, el guitarrista de La Chiva, que es muy amigo de nosotros, que él ha estado desde el principio en el proyecto apoyándome, tanto haciendo mucho contenido en su página como guitarrista, también se encargaba de hacer todas las publicaciones, todas las propagandas. Entonces, así empezó a crecer un poquito el movimiento. Entonces, con todos los amigos, en realidad, también estuvo metido desde el principio otro guitarrista aquí de Sucre, José Orihuela, y todos los amigos guitarristas de aquí de Sucre que siempre están, que son muy apasionados en realidad, ¿no?, por este tema de la guitarra, que pucha, son tantos, ¿no?, que hemos ido construyendo, como te digo, este movimiento guitarrístico sucrense, que es para todos los guitarristas en realidad, ¿no?, porque han integrado muchos guitarristas. O sea, como te digo, tal vez los mejores guitarristas de la escena en Bolivia, ¿no? Entonces hicimos nuestra primera Expo Guitar con ellos. Fuimos sumando así todo. Llegó don Glenn, llegó don José Luis Antelo, llegó Beto Ibáñez, llegó Song Myung, que eran los invitados de afuera, y más los invitados, Arnaldo de Cochabamba, un tremendo guitarrista, entonces, y de aquí de Sucre también. Entonces, fue la primera Expo Guitar que hicimos. Entonces, que fue en la Caínco. Y obviamente eso es una iniciativa muy familiar, ¿no?, de mi esposa y mía. Y muy innovadora. Claro. No tiene nada que ver con ayuda gubernamental, ni nada, porque eso no existe aquí en Sucre. Literal, no existe. O si es difícil. No, o sea, no existe así literal. No hay para qué mencionar eso. Entonces, seguí con esto de la construcción y todo. Ahora tenemos una fábrica ya constituida. Y entonces, el siguiente año ya se constituye la fábrica, ya con mejor indumentaria como fábrica, ¿no?, con mejores máquinas y con mejores herramientas dedicadas a la lutería, a la construcción de guitarras. Entonces, el 2022, en
septiembre hicimos la segunda versión de nuestra Expo Guitar, con más guitarristas de Santa Cruz y más guitarristas de Sucre también. Locales. Claro. ¿Y qué tal? Fue increíble porque, o sea, ya tenía un año de experiencia en este tema de organización de eventos, ¿no? Entonces, la segunda versión fue en el Hotel Monasterio. Y bueno, fue como te digo, increíble porque llegaron otra vez. Don Glenn, o sea, llegó Glenn Vargas, llegó José Luis Antelo, llegó Sonmi otra vez. Llegó Fernando Cabrera, Beto Ibáñez, Conex Urquiza, que vino también en la primera versión, que es bajista. Llegaron dos talentosísimos guitarristas de Santa Cruz, que son Andrés Ibáñez y Diego Urquiza, que son muy talentosos, que es prácticamente el futuro, ¿no?, de los guitarristas de Santa Cruz. Y guitarristas de aquí también. Estaba el Gonzalo Pardo, el mío Peter Stumfold, estaba J. Orihuela, y el concepto en realidad de la Expo Guitar es, como te digo, exponer todas las guitarras, exponer el concepto, exponer las maderas, a dónde queremos llegar también, cuál es la visión de construir una guitarra aquí en Sucre, cuál es el propósito de construir una guitarra también. También, dentro de todo lo que es la Expo Guitar, cada guitarrista muestra el modelo que le he fabricado y toca algunas canciones. Entonces, de eso se trata, ¿no? Como te digo, es un festival de guitarristas. Sí, qué impresionante. Y termina el show con mi banda, tocamos en vivo unos temas y después suben los guitarristas más representativos y tocamos también una interacción entre ellos. Aprovechando que estás en el tema, quiero que digas el nombre de tu banda, porque ya me lo dijiste. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿cómo se llama? La banda, en realidad, justo surgió para la Expo Guitar. Armamos una banda con hartos amigos que ya habíamos tocado, que ya teníamos una banda antes, con el tecladista David, yo pienso que el mejor guitarrista o el guitarrista más talentoso el baterista más talentoso que hay aquí, perdón, en Sucre, que es Carlos Segada. Juan José se llama el bajista, que es también muy conocido aquí. Yo soy el guitarrista, el vocalista, y también tenemos otra cantante que se llama Judith. Entonces armamos la banda para la Expo Guitar y decidimos continuar con la banda ya como banda. Como banda. Y el nombre se le ocurrió justo a Carlos Segada, al baterista, que ya que nos llamemos una cosa a otra cosa, no sé. Dijo, no se preocupen, yo me voy a encargar del nombre. Y viene y nos dice, ya tengo el nombre y se va a llamar Comandante García y los marsupiales aterciopelados. ¿Qué? Y toditos ahí. Bueno. No dijimos nada. Un verano yo viajé a Tarija y estuvimos interactuando con los amigos de Electroshock y el baterista también, Daniel Subirana. ¿Y tienes banda? Me dijo, claro. Le digo, justo estábamos hablando de, el Sega es mi hermano, mi amigo, etcétera, etcétera. Qué lindo conocerte. También me encanta el Sega. Hemos compartido muchos escenarios. ¿Estás tocando con él? Sí. ¿Y cómo se llama la banda? Comandante García y los marsupiales aterciopelados. ¡Wow! ¡Qué nombre más increíble, hermano! Y ahí se quedó con ese nombre. Pero ese nombre. Sí, se quedó con ese nombre. Qué absoluta locura. Y Álvaro, aprovecho de decirte que, mira, en este tiempo que trataba de pensar y pensar específicamente cómo ha sido el viaje, me lo has descrito a detalle, tal cual, desde que iniciaste. Y eso creo que es a raíz de tu pasión. Se nota que te apasiona crear guitarras, claro, cómo ha salido esa historia. Y decirte felicidades realmente. O sea, crear guitarras debe ser un trabajo complejo. Y además partiste, tú mismo lo decías, no solo en la mueblería de tu amigo, sino que ahí en tu departamento. Claro, ahí comenzó todo. Mis vecinos, tengo hartos vecinos. Bueno, había uno en especial que le gustaba la música, Milton. Decía, ¿qué estás haciendo? Una guitarra. Y se reía, era muy gracioso. Claro. Y ahora último estuviste en la FEXPO. Claro, es mi segunda participación en la FEXPO. Tu segunda va a estar claro. bien. Es un crecimiento durísimo. Claro, en realidad, como te digo, cada año hacemos una Expo Guitar. Y el 2023 fue la última versión, porque el año pasado no pudimos por el tema de que se cayó la economía y todo eso. Fue mucho más difícil porque la Expo, como te digo, es una iniciativa personal, o sea, familiar. Entonces no hay apoyo de nada. Tenemos sponsors, por ejemplo, como BOA, que nos hace un descuento por los pasajes y todo, que estoy muy agradecido, ¿no?
pero ayuda como tal de, no sé, de un departamento cultural de la ciudad, de la alcaldía, eso no existe. Vas por tu Claro, lado solo. es todo exactamente por iniciativa propia. Y el 2023, Piraí Vaca llega a Sucre con una empresa que estaba haciendo documentales sobre el trabajo de la lutería en Bolivia y nos visita en la fábrica. Tenemos ahora una amistad muy estrecha, muy, muy hermosa con Piraí. Entonces, él fue a ver el trabajo y todo, se metió a la fábrica, empezó con el documental, se cortó la luz en la zona, no importamos, seguimos, él se metió y seguía llenándose de polvo, agarrando las maderas, todo fue muy intenso. Teníamos como 50 minutos de filmación que se convirtieron en 3 horas y media, o sea, fue muy hermoso, muy intenso. Y después él llegó con su gira Año Cero y nada, me llamó, estoy aquí y nada, decidimos hacerle una guitarra a Piraí. Entonces en la tercera versión de la expo que fue en octubre otra vez, no, en noviembre, y él le entregué su guitarra a Piraí. Entonces él cerró el evento. Obviamente hicieron un agujero en el cielo, digamos, con tanto talento, ¿no? Nunca en un escenario en Bolivia han podido reunir a 3 tremendos guitarristas como lo hicimos nosotros. A Piraí, a Glenn y a Popi Antelo, José Luis Antelo. Wow. Y ellos, como te digo, son de la familia García Custom Guitars, porque ellos realmente se han puesto la camiseta en el proyecto. Y ahora Piraí también, que se ha portado increíble con todo el movimiento, con el apoyo y todo. Inclusive el verano del año pasado, en 2024, yo llegué a Santa Cruz y Piraí con todos los guitarristas de Santa Cruz agarraron y nos hicieron una bienvenida en su casa de un Lorgio Vaca, que es el papá de Piraí, imagínate, del mejor muralista del país. Y ahí hicimos una carne en honor a todo el trabajo que yo vengo realizando. Eso fue lo más increíble que ellos se portaron todos. O sea, que fue muy emotivo, ¿no? Fue muy intenso en realidad todo lo que pasó. Después de la tercera versión, como te digo, de la Expo Guitar, que fue en el Centro Cultural La Sombrerería. Y ahí fue increíble, impecable, porque estuvieron los de Electroshock, nuestros amigos, con los que hicimos un poco de música. Lo último, estuvieron muchos guitarristas de Sucre. Estuvo el Chivo de la Chiva, Alejandro Andrade, Mauricio Pope, Peter Stumfall, estuve yo cerrando el evento con los de Track y, bueno, con Don Glenn, que hicimos un poco de show, algunas canciones de ellos, y con los de Electroshock. Después nos fuimos a otro lugar que teníamos un escenario preparado para seguir con música y todo. Fue muy, muy, muy increíble. Wow, qué muy increíble todo esto de... Todo este viaje que has, digamos, que vivido y creado también. Claro. Creo que ha sido por algo. Y ahora, aprovechando que estás hablando del tema, ahora que vamos a acabar con esta segunda parte, trajiste una de tus guitarras. Así que quiero que enseguida vamos a volver a esta pausa, nos la muestres, claro, nos hables un poco de cómo la has hecho y así podemos conocer de primera mano tu trabajo, ¿te parece? Claro que sí, todo gusto. Enseguida volvemos, señores, experiencias con Gabo Chavarría. Volvemos, señores, experiencias con Gabo Chavarría, y delante mío tengo una guitarra hecha por el creador suyo, ahí agarrándola a ver. Bueno, esta es una modelo Stratocaster. A ver, este modelo en realidad es el modelo más popular de la guitarra eléctrica en el mundo. Ya, en realidad esta guitarra es un tributo a los 70 años de la Fender Stratocaster. Porque hace 70 años, el año pasado cumplió 70 años la Strato de vida, ¿no? Y decías la guitarra, claro, que cambió... Esta es la guitarra que cambió la trayectoria de la música, la trayectoria del rock. Es la guitarra más amada por todos los guitarristas, me incluyo. Es el primer amor guitarrístico de todos. De todos. Es el sueño de todo guitarrista. Y te digo, qué linda. Qué linda. Y bueno, decidimos hacer un tributo porque en realidad en la época de los 70 Fender, la fábrica, empieza a poner esta F que es característica
de esa década en la construcción de la guitarra. Entonces cambia el headstock y hace la cabeza un poquito más grande en la construcción de las guitarras en la década de los 70, desde 69 hasta el 80. Entonces toda la década de los 70 es muy particular esta pala grande o la cabezona, como dicen la mayoría de los guitarristas. Y en realidad este modelo es el que popularizó Richie Blackmore de Deep Purple y más que todo Jimi Hendrix, ¿no? El papá del dios de la guitarra eléctrica para todos. Sí, entonces, solo que él tocaba al revés porque era zurdo, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ver Woodstock, esta es una característica de los años 70, la cabeza y la F en las clavijas atrás. Wow. Entonces, el año pasado, como fue los 70 aniversarios del estrato, decidimos fabricar una en honor a, como te digo, el primer amor de todos los guitarristas, el primer amor guitarrístico de todos. ¿Y es esta la que has...? Es esta, la Fender Stratocaster. ¡Qué belleza! ¿De qué madera está hecha? Esta está hecha de Vibosi, que es una madera que en realidad es una madera oriental, ¿ya? Y que es... Mira las vetas de esta hermosa madera. Por eso no la pintamos. O sea, tiene un jaspe muy hermoso y además tiene una cualidad sonora muy parecida al Ash o al Alder, ¿no? Con las que se fabricaban la Fender Stratocaster. Entonces, y el brazo está hecha de naranjillo, que es como el maple roster que tenemos en Bolivia. Igual, que es muy parecido al arce flameado, arce tostado que tienen en Estados Unidos y en Canadá. Qué lindo, y el color es muy bonito. Claro, ¿no? o sea, es totalmente natural. La guitarra no tiene pintura, no tiene nada. ¡Wow! ¡Qué absoluta locura! No tiene ni pintura. No tiene nada, o sea, solamente tiene una laca que cubre, que es transparente. Para protegerla. Para protegerla, ahí está ahí. Y esa es la madera original. Claro, esa es la madera original. Pero qué... Y todos los detalles están como si fuera... Está un poco relicada, digamos, que se ha puesto de moda la moda vintage, ¿no? Qué belleza. Está un poco golpeada y todo para que tenga ese aspecto claro. envejecido. Y haga recuerdo a los 70 años, exactamente, ¿no? Como te digo, aquí, después 70 aniversario en el headstock. Y aquí está mi marca y el año, o sea, el año y la fecha de Sucre, 12 de abril del 2024. Qué belleza. Pero yo creo que ya con tus guitarras tienes que hacer un museo porque esto está... Sobre todo con esta, ¿no? Que ahora tiene que ser parte de ese museo. Ya no va... Claro, principalmente esta guitarra, porque déjame contarte que está autografiada por Andy Summers. El ¡Wow! de Police. Andy Summers de Sí, Police. sí. Por Joao Baroni, que es el baterista de Paralamas do Suceso. Y por Rodrigo dos Santos, que es el bajista y vocalista de Bravo Vermelho, que es una banda muy conocida en Brasil, que fue con la banda que llevó a Bolivia el año pasado Andy Summers. Y tuve la suerte y bueno, el privilegio, ¿no? De darle una guitarra a García Andy Summers. ¿Ah, sí? Claro, el año pasado me contacté con la organización del concierto y todo, y bueno, se dio la oportunidad que yo pueda ir a La Paz con una de mis guitarras y bueno, le regalé una guitarra a Andy Summers. ¡Wow! Para que vea. ¿Y qué dijo? Fue muy intenso porque es que no llegas a una ciudad, la primera impresión es de sorpresa, ¿no? No vas a una entrevista y te sales con una guitarra. Así es. Claro, entonces el baterista hizo una broma así, ¿no tienen una batería de regalo? Sí. No. O sea, fue muy intenso eso, ¿no? Fue muy increíble, o sea, sí. lo que pasó. Qué lindo. Y nada, después se terminó la entrevista para toda la prensa, el público, y bueno, me dijo que espere, que ahí fue donde hice autografiar todo, y después me quedé con él, nos fuimos a pasear por La Paz, porque le había gustado mucho la fotografía, y estuve con él, estuve con él todo el rato, y después nos fuimos a almorzar juntos, y ahí ya pudimos conversar respecto a cómo funciona en realidad la industria de fabricación de guitarra a nivel mundial, ¿no? Además que él trabaja con marcas que son las mejores marcas del mundo, ¿no? Fender, Gibson, con Taylor. Entonces, como es... Bueno, es Andy Summers, es un guitarrista que ya pasó a la historia del rock, ¿no? De rock, o sea, absolutamente. Es un guitar hero. Entonces, ya cuando estuvimos en la mesa, abrimos una botella de vino, fue muy increíble, o sea, no sé cómo describirte la experiencia. ¿Qué experiencia? Y ahí me dijo, ¿hace cuántos días llegaste a La Paz? Me dijo, hace 2 días. Le dije, perfecto. ¿Qué hiciste?
todo el día estuve hurgando la guitarra, o sea, estuve afinando, calibrando para que todo esté perfecto. Perfecto. Hasta el más mínimo detalle. Entonces me dijo, ese es el trabajo, no hay otro. Y ahí hablamos de todas las marcas, de la construcción de su guitarra, cómo Taylor le hizo esa guitarra. Y bueno, fue para mí la mejor experiencia que he tenido hasta ahora en este mundo de construir guitarra. Tuve una muy buena un año anterior. El anterior año tuve la oportunidad de conversar con Ariel Pozo, que es un guitarrista muy seguido y muy querido por la comunidad latinoamericana de guitarristas. Que es el guitarrista Miguel Mateos, que llegó con Miguel Mateos a Santa Cruz. Tuve la oportunidad de conversar con él, quien realmente se portó igual increíble, me dio muchísimos consejos, porque como te digo, es una persona que sabe demasiado en este tema de guitarras, ¿no? Es un tipo gurú argentino, digamos, de la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, y además está en constante contacto con todo el tipo de guitarras, de todo, es un apasionado de la guitarra, entonces él se portó muy bien, también tuvo la gentileza de hablar conmigo, de estar conmigo ahí en su prueba de sonido y darme muchos consejos como en cuestión de fabricación, de accesorios, etcétera, etcétera, ¿no? Wow. Qué locura. Y me da por pensar, y esta es, la pregunta es básicamente como todas las guitarras que haces, tus hijas, ¿no? Claro, o sea, es parte de ti. Sí, exacto. Porque le pones horas de trabajo manual. Y tú como luthier, o sea... Y todo el equipo que está conmigo también, ¿no? La ves desde la madera. Claro. O sea, tienes que verla a través. O sea, digamos, para hacer una guitarra, lo primero que yo veo es la madera. O sea, yo, digamos, me despierto con ganas de hacer una guitarra, aunque no creas, ya voy a hacer una guitarra de esta madera, tengo este bloque de madera y va a ser así, así. Y en el proceso como que vas viendo cómo se va formando y es algo increíble. Y esa ansiedad que te da por terminar. Por terminar. ¿No? Y algo que no puedes acelerar los procesos porque tiene tiempo para pegar, tiempo para cortar, tiempo para pulir, tiempo para hacer todo. Todo es un proceso. Wow. Todo es un proceso. Y hacer una guitarra así, ¿cuánto te cuesta? De tiempo, de dinero. De tiempo primero y de dinero también. Este modelo por lo menos me toma unos 25, 30 días. Digamos. ¡Wow! O sea, es tiempo. Claro, es que todo es hecho a mano. O sea, hecho a mano significa que toda la parte fina la haces a mano. Porque todos los cortes y todas las cavidades, obviamente las haces con una máquina. Sí. Pero es un trabajo manual que lo haces tú. De pulido, ¿no? Todos los huecos, toda la forma, la haces con máquina, pero la haces tú con tus manos. Claro. No la hace la máquina solita. Sí. Por eso, como te digo, es un trabajo muy manual. Y es muy físico también, extremadamente físico. Porque la guitarra tiene una longitud que se llama la escala. Que esa es la parte científica de la guitarra. Claro, para que suene. Y si tú no has hecho bien que la escala sea correcta, la guitarra solo afina hasta el traste número 12 y del traste número 12 hasta el 20, 22, 24 que tenga no sirve. Ya no fue. Y chao trabajo. Chao trabajo. ¡Qué desastre! Entonces, aparte de eso, que tienes que preocuparte de la madera, el tratamiento, el pulido, el acabado, etcétera, etcétera, ya viene la parte, como te digo, física, que no se produce en Bolivia. Que es todo el wiring o el hardware o la parte de electrónica de la guitarra. Las pastillas, los potenciómetros, los cables, los capacitores, los puentes, las clavijas. Wow. Entonces, todo eso lo tienes que traer. Tenemos que importarlo. Y todas mis guitarras están hechas con accesorios AAA. Nada de gama media siquiera. Qué lindo. Todos los pickups que yo utilizo son Dimarzio. Estos son los Dimarzio H3 de Ingrid Malmsteen, que es un súper guitarrista conocido. Todos los potenciómetros son CTS, que es con lo que se hacen las guitarras custom shop en el mundo. Puentes Goto, estas son clavijas vintage, Fender, tiene la F de, como te digo, características del año 1970 o de la década de los 70. O sea, todo lo que hay aquí es custom shop. O sea, no hay nada... Personalizado todo. Todo es de primer nivel. Qué lindo. No hay nada, o sea, no tengo ni siquiera un cable de gama media adentro de esto. Qué lindo. Todo se hace con el mejor material que hay en el mercado. Y como te digo, la intención es eso. Claro. La intención es esa. Construir guitarras con la mejor madera que tenemos en el mundo, que para mí es la de nosotros, con los mejores accesorios del mundo.
Es decir, construir las mejores guitarras del mundo. Exactamente, a eso estamos Wow. apuntando. O sea, hacer un trabajo de verdad. Obviamente que al principio todo es un proceso, ¿no? No puedes comparar una guitarra del 2000. Mi primera guitarra no puedo compararla con esta, digamos. Claro. Y esta tampoco la puedo comparar con la que acabo de hacer, digamos. Sí, eso es cierto. Entonces todo es un proceso hasta llegar realmente al producto, o sea, al producto top y que de ahí que ese es el estándar y que no baje, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta hacer en precio una guitarra así? Ahora con nuestra moneda, o sea, solamente importando las cosas gasta, a ver, serían como unos 7,000 bolivianos. Solo digamos, solo en importación. accesorios, solo en Wow. accesorios, ¿no? O sea, no es... Ahora las cosas están o sea, estamos en desventaja en realidad, ¿no? Sí, sí, porque Con el tema de la importación y la especulación del cambio. Entonces, como te digo, todos los accesorios son premium. Claro, ¿sí? primera calidad. Como tiene que ser. Por eso es cara, naturalmente. Claro. Y como te digo, ¿cómo ponerle una madera tan exquisita como esta algo que no sea de esa calidad. de esa gama? Sí. Entonces, no tenemos guitarras de gama media ni intermedia, te cuento. Todas nuestras guitarras son top. Qué lindo. Y qué bien, porque se debe notar en el sonido. Claro, a ver, sí. se nota más cuando es eléctrica. Claro, pero se nota cuando no está enchufada. Sí. Cómo la madera habla. Sí. Cómo tiene su propia voz la madera en realidad. Y si tú le pones tu oído va a seguir. Es como si la guitarra tuviera... Vibrando. Ese es el alma de la guitarra en realidad, ¿no? Así es. Qué locura, querido Álvaro. Y es una preciosidad, te digo, incluso es que no es comparable. Tú mismo te preguntaba lo del precio porque hoy en día estamos tan adecuados a las guitarras comerciales Claro. que hacer una personalizada, puede venir un guitarrista y te dice, no, quiero que me coloques esto Claro. y esto. Eso es uno de los... Ese es uno de las... ¿Cómo te digo? Esa es una de las ventajas de hacerte una guitarra con un luthier. ¿Me entiendes? Ese es un Sí. plus. Que tú vengas y me digas, yo no quiero una guitarra que ya hay. Sí es. Quiero que me hagas una guitarra color lila, ¿sí? Como me ha pasado. Quiero que tenga esto, quiero que tenga esto, quiero que tenga esto, quiero que tenga esto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Esto, perfecto, hazla. Así. Miércoles. Ese es el plus que Claro. tienes de hacerte una guitarra así. Además que tu público que te pide eso entiende que no va a ser Exactamente. o sea, barato, y va a ser ¿no? una guitarra que solo tú vas a tener. Así es. Ahí tienes la exclusividad de tener una cosa que solo tú tienes. Que en este tema de la música, los instrumentos y todo es tan... Es que es tan gigante, ¿me entiendes? Hay personas que te dicen, no, yo soy un purista, quiero una exactamente igual a la del año 1, digamos. Ya, perfecto. Y hay otro que dice, no, yo soy ultramoderno, quiero esta, digamos, que es súper moderna. O hay otro que te dice, no quiero ni una de esas y quiero una que me haga como yo quiero. Wow. Eso es como te digo, ese es el plus. Esa es la ventaja que tienes de hacerte un instrumento que solamente es tuyo. Sí, personalizado. Y además, mira, un instrumento de serie, como son todas las grandes guitarras, o todos los instrumentos de renombre en el mundo, son hechos por un CNC machine o una máquina, ¿no? Que no está mal, más bien que tienes 100% de precisión Sí. en un instrumento. Pero tú agarras y apretas Enter y la máquina hace sola y sale el cuerpo, después Enter, sale el brazo, ¿me entiendes? ¿No ves? Aquí no, aquí son días de horas y horas lijando y dándole que se queda algo de voz en cada guitarra, ¿me entiendes? Claro, por eso los 25, 30 días. Claro, o sea, es que se queda algo tuyo, así algo, se queda el 90% del pensamiento que tienes para hacerla, porque tienes que estar pensando y pensando que va a terminar bien. Mucho esfuerzo físico, ¿me entiendes? Mucho cariño. O sea, la guitarra prácticamente es parte de ti cuando la terminas. O sea, te da gusto, es como si te hablara, como si te agradeciera, gracias por crearme, claro, ¿no? Claro. Por darme forma. Exactamente. Porque era una parte de madera y ahora es... Y mira, inclusive nosotros tenemos un proyecto con ayuda de mi familia en el Beni, plantábamos 100 plantines, digamos, de arbolitos por cada guitarra terminada. Eso es en retribución a lo que nos da la naturaleza, ¿no? Sí, la madera, ¿no? Claro. Que es algo que a nuestros actores políticos o que están metidos en la actividad
pública no les interesa. Por más proyectos que tú le digas, ¿sabes qué? ¿Por qué no plantamos árboles? No les interesa. No les interesa, ¿no? Sí. Entonces, de cuidar, de hacer esa conciencia, digamos, ¿no? Porque tú trabajas lamentablemente con árboles que ya están muertos. Sí. O sea, un árbol que tiene 50, 70 años, o algunos 100, 120, viene un tipo y media hora los corta y ya. Qué duro, ¿verdad? Claro, Sí, es la pero verdad. es la verdad. Eso es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. Y qué lindo que hayas traído tu guitarra, querido Álvaro, y te agradezco. Y mira que esta tercera parte, que era la parte mental, la he dejado directamente para que las personas puedan ver tu trabajo, porque no me veo capaz de hacer algo tan genial como lo que has hecho, y por eso te felicito. Digo, son horas que le metes, mucho sudor, me imagino. Mucho, como te digo, mucho, le dejas demasiado de voz a la guitarra. Mucha energía le das. Toda tu energía. Sí. Cuando estás haciendo es toda tu energía, porque realmente necesitas estar súper concentrado. Sobre todo cuando tienes que hacer corte, para no sacarte un dedo, digamos. Sí. Claro. Sí, eso es cierto. Y después ya darle la forma y todo, y que, como te digo, es una satisfacción que no te la puedo describir, porque no sé cómo describirla. Cuando la pruebas, cuando la armas, cuando la tocas. Y obviamente es muy satisfactorio también que venga una persona que sepa tocar y que aprecie tu trabajo, ¿no? Claro. Y también le agradece al hater que viene y te dice, no, me gusta igual, es parte de eso. No pasa nada. Pero qué lindo trabajo. Y mira, creo que es el momento exacto para hacerte una pregunta que es de la parte mental. Y siempre le pregunto esto a mis invitados. ¿Cuál dirías tú que es tu propósito en la vida? Pucha, es que ahora el propósito en mi vida es cuidar de mi familia. Ese es el propósito, o sea, principal. A mi familia, mi profesión y después lo que hago, ¿no? Las guitarras y todo. O sea, todo va en buscar un bienestar para mi familia. Y si hablamos de un propósito más filantrópico de construir guitarras, es en realidad que mi comunidad pueda tener un acceso a un instrumento pro. Mi comunidad habla porque yo vivo aquí en Sucre. Soy de Sucre, entonces esta es mi comunidad, ¿no? En mi ciudad. Entonces, desde ese aspecto, ese es mi propósito. Si tú me preguntas cuál es mi propósito en la vida en un aspecto general, te digo específico, es el bienestar de mi familia. O sea, el bienestar de mi familia. Claro, ese es mi propósito en la vida en realidad, ¿no? Ese es el legado que voy a dejar con mis hijos. Y ahora, si tú me preguntas desde el punto de vista artístico, social, como te digo, está mi familia, mi profesión, y está las guitarras, que son mi vida igual. Tu vida. Claro, pero el punto clave para mí y para seguir fabricando guitarras es ese, que la gente tenga acceso. Lamentablemente, no puedes ir regalando tus guitarras, ¿no? Claro, es un trabajo duro, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? O sea, sí. Le pones mucho dinero para hacerla. Fuera del trabajo físico, intelectual y ¿cómo se llama? El estrés de que si algo sale mal o la ansiedad por verla terminada, ¿me entiendes? Fuera de eso viene la parte crítica, que es la económica. Sí, sobre todo si te cuesta tanto, ¿no? Claro, hacerla. Entonces tú estás prestando un servicio, prácticamente. Obviamente que no es un servicio como un funcionario público, pero hay personas que trabajan con una guitarra, son músicos, que esa es su profesión. Entonces tú estás brindándole un servicio de calidad al construirle una guitarra de muy buena calidad. Entonces esa es la visión como fábrica, digamos, como constructor de guitarra. Que la gente pueda tener un instrumento pro y que sea pues de tu tierra, que sea de tu gente. Claro. Que sea Made in Sucre, Made in Bolivia. Y además que tú tengas esa capacidad de hablar con el fabricante y decirle, hola, ¿cómo te va? Quiero esto. Y él te diga, claro que sí. Claro, sí. O sea, ese es mi propósito enfocado a esto. O sea, y qué loco que, mira que no sé si es raro, pero hasta ahora todos los invitados a los que les he preguntado el propósito, no sé si por la ambición, por lo que sea, ni uno me había dicho tan fuerte como tú lo dijiste, simplemente el bienestar de mi familia. Claro. Y por eso también te felicito, porque aparte de tu trabajo y de tu fábrica de guitarras, que seguro que si es tu pasión, siempre te irá bien. Lo más importante creo que es recordar para quién debes darle ese espacio, ese camino, y es tu familia. O sea, todo. Y eso es cierto, y me voy con esta
tengo esta última pregunta antes de que nos despidamos de este podcast, querido Álvaro, y es, ¿quién dirías que es Dios para ti? Bueno, la manifestación de Dios es un tema demasiado amplio, ¿no? Pero yo sí creo mucho en Dios. Creo en ese ser supremo. No creo en las casualidades, en realidad, de la vida. Tampoco creo en la suerte. Creo que tú construyes tu suerte. O sea, es una lucha de todos los días, de tu perseverancia y de tu esfuerzo, porque, sin desviarme mucho del tema, ¿no? Tú te encomiendas a Dios para hacer algo. Tú tienes una fuerza adentro que no puedes explicarla. Como te digo, he sido muy católico cuando era muy joven. Entonces, he sido muy católico. Pero después te vas dando cuenta que tampoco la religión católica es la que tiene la verdad. Ni los musulmanes, ni los tibetanos. O sea, ¿me entiendes? No Sí, quiero sí, hablar, no es un tema religioso, no soy experto en teología, pero cuando tú te vas formando ya como ser humano, cuando trabajas en el área rural sobre todo, ahí te das cuenta que Dios no existe de la misma manera para todas las personas. Cuando ves las necesidades en las que vive la gente y te das cuenta, y bueno, ¿y dónde está Dios para ellos? O sea, efectivamente sí hay un ser superior que mantiene todo, que incluso el temor a Dios es algo muy importante en los jóvenes y en las personas para no hacer las atrocidades que son pues mal vistas porque son malas acciones. Entonces es muy importante el temor a Dios, ¿no? Y como te digo, la manifestación de Dios para mí, no te podría decir exactamente, sí creo en Dios, sí tengo un respeto por Jesucristo, que me parece el ejemplo de vida en realidad, de que el único ejemplo de vida a seguir, ¿no? No soy muy católico, pero me he formado y he forjado mis principios religiosos bajo la religión católica. Pero no comparto muchas cosas de la religión católica, tampoco la voy a satanizar, ¿me entiendes? ¿No? He participado en muchas reuniones, muchos campamentos y muchas células cristianas, que me ha gustado mucho también, pero tampoco es la religión, o sea, no es una religión que tenga la verdad absoluta. Y para mí Dios es algo inexplicable, ese ser superior que tú le pides cosas a Dios. Al Dios católico, evangélico, cristiano, etcétera, etcétera, claro, etcétera, a Dios. etcétera. Tú le pides a Dios, por favor, ayúdame en esto. Te encomiendas a Dios, encomiendas a tu familia, sobre todo cuando eres papá. Que no les pase nada, que proteja a tus seres queridos. Encomiendas a un ser superior. Entonces, o sea, Dios es un alimento para tu espíritu. Es como un temor que te obliga a hacer mejor las cosas, a ser un buen ser humano, a ser una buena persona. No eres buen ser humano siendo católico, puedes ser un mal ser humano siendo cristiano, católico y todo, pero hay ciertos valores que están en tu mente, en tu día a día, porque los tienes inculcados, es el alimento de tu espíritu, digamos, ¿no? Para mí, Dios. Y que necesitas transmitir de generación en generación si quieres que tus hijos tengan esos mismos principios, esos valores que tú tienes. Obviamente tu vida siempre va a estar llena de errores y tropiezos, pero para mí el temor a Dios es el que hace que las acciones sean mejores. Mejorar. Y, como te digo, tú te encomiendas a Dios siempre, en vez de darle a ese ser superior que nosotros a veces idealizamos, ¿no? Depende de la religión en que hemos sido formados. Tú siempre le estás pidiendo cosas, ayúdame en esto, ayúdame. Si te das cuenta, nunca le dices, toma algo mío y llévatelo. Claro, o gracias por lo que ya te ha dado. Claro. ¿No? Obviamente agradece, muchas gracias a Dios por tenerme vivo, por la estabilidad, por esto. Cuando te va bien algo, gracias Dios, eso es automático. Claro, sí, tu expresión es automática, muchísimas gracias a Dios por esto. ¿Sí? Pero date cuenta, más pedimos que dar. Sí. Eso es inevitable. No hay ni una persona que diga, no, yo siempre digo gracias. No, siempre estamos pidiendo más bien. No pidiendo cosas, pero siempre estás pidiendo, por favor, ya que me vaya bien, que esté sana mi familia,
cuida de mis hijos, ilumíname en hacer esto mejor, que salga este proyecto, que salga una cosa. Uno siempre está pidiendo, siempre tiene esa fe, esa llama de la fe que te mueve, dice la fe mueve montaña. La fe es un alimento en realidad, el espíritu, ¿no? Para mí. Como te digo, no soy experta en teología, no podía decirte los términos exactos, pero sí te digo que Dios es eso. Bueno, es todo en realidad, ¿no? Wow, oye, qué respuesta. Y aunque no eres teólogo, pareces. O sea, de verdad que has hablado muchas cosas que son así y que hacía falta mencionar, porque Dios, lo dijiste y lo comparto, es el alimento del espíritu. Claro. Y nos conduce por esta vida. Y espero, y como tú también decías, que esto haya sido por un motivo específico, que yo lo sé. Estamos llegando a alguien que tenía que escuchar esto. Y por eso te agradezco, por haberte dado el tiempo de visitarme, por venir aquí a mi podcast. Y querido Álvaro, te dejo esta cámara para que puedas despedirte y, bueno, decirnos dónde pueden encontrar tus guitarras para contactarte. Primero agradecerte a ti, Gabriel, en serio, por la lucha constante que tienes por mostrar al mundo, ¿no? Diferentes facetas de personalidades en Sucre. Gracias por incluirme. Yo no soy una personalidad, ¿no? Pero igual. Gracias, ¿cómo así? Gracias por incluirme. De nuevo te felicito por el podcast. Bueno, pueden seguirme en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, como García Custom Guitars. Ahí estamos con todos los eventos que hacemos. Ahora vamos a empezar a subir todo el material de la feria, que como te digo fue muy intenso. Hasta nos dieron un premio por el mejor stand. Sí. ¡Wow! ¡Felicidades! Uno de los premios, porque en realidad eran como 3 premios, te daban 3 distintivos, oro, plata y bronce. Nos dieron una campana de la libertad de bronce que para mí me llena de orgullo en realidad, que haya pasado. Y bueno, en realidad ese premio se lo tenía que haber dado a mi esposa, porque ella fue la que diseñó todo el escenario de la feria. Claro, o sea, ese premio no me corresponde, le corresponde a ella. A quien le agradezco por siempre estar conmigo, apoyándome. Es re complicado ver de un día para otro que te diga tu esposo, bueno, me voy a dedicar a hacer guitarra. Ya. Entonces, eso es una bendición realmente para mí, ¿no? Es una bendición para mí. Y bueno, como les digo, pueden seguirnos en las redes sociales. Nosotros respondemos al instante. Está mi número de referencia en todas las publicaciones, que es 744-18-269. Y siempre estamos mandando información también a las personas que se comunican conmigo. Me dicen, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hace mantenimiento? ¿Hace reparaciones? Sí, les digo. Entonces, siempre estamos compartiendo toda la información que es referente a la fabricación de guitarras. No hay nada oculto ni secreto para nosotros. Siempre estamos tratando de que todos estén cómodos más bien con sus instrumentos. No, pienso que sería más bien el poco conocimiento que no lo comparte, se transforma en conocimiento muerto. Sí, así es. Así es, querido Álvaro, y gracias otra vez. Gracias a ti, Gabriel. Y a ti también. Y gracias de nuevo por todo lo que nos has contado, porque nosotros agradecidos esperamos que a ustedes les haya gustado. Y por supuesto, ya saben, contactarse con Álvaro en varios casos. Número 1, si tienes lotes que pasan hectáreas o incluso menos de una hectárea, listo. Y sobre todo esta magia que haces, ojalá que la sigas haciendo, métele pasión, Dios está contigo y así vas a llegar donde sea, y eso es lo más importante. Y bueno, nos veremos Dios mediante en un siguiente episodio con otro invitado más. Esperemos así seguir contando historias. Chao, nos despedimos. Que vaya muy bien. Bendiciones.